si, entre otras organizaciones internacionales y supranacionales, todas las instituciones europeas, incluida la Comisión y el Parlamento Europeo, pero también el Consejo de Europa, la Comisión de Venecia, think tanks dedicados a los derechos humanos, además de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE, y su Asamblea Parlamentaria, han dedicado dictámenes y resoluciones una y otra vez sobre Polonia, debe haber alguna razón, porque han expresado preocupación por una Polonia a la que recordamos todavía en su reciente adhesión al proyecto europeo, alejándose cada vez más de los valores europeos. Y desde luego esa razón no puede tener que ver con la explicación surrealista que hemos escuchado más de una vez de que se trata de una conspiración izquierdista. Es ridículo. La razón es seria. Estamos hablando de una secuencia abrupta de iniciativas de reformas institucionales y legislativas que han planteado con claridad la noticia amenazadora de un riesgo cierto de violación grave de los valores fundacionales de la Unión Europea consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Y ese es el supuesto sobre el que el Parlamento Europeo puso en marcha el procedimiento contemplado en el artículo 7 que ahora está en la mesa del Consejo. Y efectivamente es muy preocupante esa secuencia que ha sido calificada más de una vez como de constitutional breakdown, de desmoronamiento constitucional de la arquitectura del Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales en Polonia. Porque socavar los valores fundacionales de la Unión Europea, la democracia y los derechos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, el caso de Polonia, es hacerlo en toda la Unión Europea. Y es, por tanto, un impacto que perjudica la credibilidad del proyecto entero de la construcción europea, que va directamente contra el proyecto de convivencia regido por el derecho, que de eso se trata y esa es la regla de juego. Regido por el derecho con un tribunal que garantiza ese ordenamiento jurídico que es el Tribunal de Justicia. Y nos hemos encontrado con que esta es la resolución número 10 que el Parlamento Europeo concentra sobre Polonia. Hay 7 específicamente sobre Polonia y otras 3 sobre protección de minorías, igualdad y el Estado de los derechos fundamentales en la Unión Europea que contemplan parágrafos muy terminantes sobre la situación en Polonia. Y que se nos diga que una resolución más podría no marcar ninguna diferencia es en sí misma una explicación de hasta qué punto esta resolución es necesaria e inevitable. Porque Europa no puede consentir que ni las resoluciones del Parlamento Europeo, ni las iniciativas de la Comisión, ni las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sean sistemáticamente desoídas por ningún Estado miembro de la Unión Europea. Esta resolución contiene 65 parágrafos y como presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior, que he tenido el honor de ser su ponente, el ponente de este Parlamento Europeo para esta resolución, he intentado en todo momento que sea una resolución precisa, atenida a los hechos, fáctica, y que sea además una resolución que huye de los excesos verbales para relatar exactamente cuáles son los principales objetos sobre lo que esta secuencia sin precedentes de reformas institucionales y legislativas abruptas impuestas a martillo por la mayoría que sostiene al gobierno sin contar con nadie más en el Sejm polaco, en el Parlamento polaco, plantean, sí, un riesgo cierto de violación grave de los valores fundacionales de la Unión Europea. Lo hacen en materia de Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Oficina Judicial y también de Cámara Disciplinaria, que ha sido calificada como de Tribunal Supremo dentro del Tribunal Supremo. Se han cernido sobre estos aspectos relativos a la separación de poderes y a la calidad del Poder Judicial y de la Fiscalía en Polonia, identificada con el Ministerio de Justicia como en ningún otro Estado miembro de la Unión Europea, como de ocupación de la judicatura y abuso de la Fiscalía. 4 procedimientos de infracción del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea han sido coautados por la Comisión. Y otras 4 sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han sido desoídas y desacatadas sistemáticamente por las autoridades polacas. Solo en una se la recibió parcialmente, la relativa a la jubilación anticipada de un número de magistrados del Tribunal Supremo. El resto han sido completamente desoídas. Pero la resolución se ocupa también de otros aspectos, además de estos aspectos
relativos a la independencia del Poder Judicial y la autonomía de la Fiscalía en Polonia. Se ocupa también de pluralismo restringido, con restricción grave del pluralismo político. Se ocupa de derechos y libertades que están cada vez más acuciadas por esas reformas legislativas. Libertad de reunión, de expresión, libertad de protesta, de disenso y, sobre todo, en los medios de comunicación. Restricción, por tanto, grave del pluralismo informativo. Y un lenguaje derogatorio y amenazador hacia las minorías. Contenidos antisemitas en la última campaña electoral y, por supuesto, esas infames LGBT free zones que han sido declaradas por determinadas administraciones locales en Polonia, que son radicalmente incompatibles con el derecho europeo. Por todas estas razones, esa resolución de 65 parágrafos es una resolución que intenta ser precisa y contenida. Y, por tanto, lanza un mensaje. Comisión, Consejo, cumplan con su trabajo y lleven adelante el artículo 7. Y termino diciendo, este mensaje es un mensaje para que Polonia regrese a los valores de la Unión a los que pertenece, que Polonia regrese a la Unión Europea a la que pertenece. Y este Parlamento Europeo no es una nave espacial extraterrestre ni es ninguna potencia extranjera en Polonia, sino que representa a la ciudadanía polaca, que por serlo es europea. Y por tanto el Parlamento defiende la ciudadanía europea de la ciudadanía polaca. Gracias, señor presidente.